nos toca hablar de la eficiencia energética en España. Yo creo que ya se ha quedado sentado que es una necesidad, pero bueno, vamos a debatir sobre ello. Y bueno, pues para ello me acompañan en la mesa Fernando Ferrando, vicepresidente de la Fundación Renovables. A su derecha, Rosario Heras, responsable de la Unidad de Eficiencia Energética de la edificación del CIEMAT. A mi izquierda, José Luis García, responsable del área de investigación e incidencia de Greenpeace. Y a su izquierda, Antonio López Nava, gerente de la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética. Para introducir la mesa, únicamente quiero recoger algunos datos que ya se han comentado esta mañana, recogerlos de forma rápida y bueno, pues para enfocar de lo que vamos a trabajar. España, ya se ha dicho, que se caracteriza por una estructura de consumo basada en el petróleo, con una pequeña aportación de recursos autóctonos, lo que nos lleva a tener una dependencia energética del 80% frente al 54% de media en la Unión Europea. Hemos mejorado, en el último lustro hemos aumentado el grado de abastecimiento, las últimas informaciones las tenemos en torno al 25-26%, debido fundamentalmente al impulso de las renovables y a los planes de eficiencia energética. Nos encontramos en los primeros años, en el inicio del nuevo plan de acción y eficiencia energética, cuyo objetivo es la reducción de la intensidad final de un 2% interanual y que, como se ha comentado, de cumplirse solo este hecho supondría un ahorro cercano a los 70.000 millones en la vida del plan, 70.000 millones de euros. La estructura de la demanda energética en nuestro país se ha mantenido más o menos constante y esa estructura corresponde a aproximadamente el 39% del transporte, que se comentaba en la anterior mesa, un 30% servicios, un 17% residencial, cerca del 10% servicios y el 3,5% agricultura. No sé dónde he dicho industria, industria, ¿no? El plan pretende conseguir una reducción y la reducción establece unos objetivos en transporte un 33%, fundamentalmente debido a planes de renovación de flotas, de planes de establecimiento de planes de movilidad, de edificación y equipamiento un 15%. A través de envolventes, planes de renovación de electrodomésticos, instalaciones térmicas e iluminación. Industria un 14%, también se ha hablado a través de los sistemas fundamentalmente de gestión energética y auditorías energéticas, y en agricultura un 5% que podría provenir de la eficiencia en las instalaciones de riego. Yo creo que ese es el panorama, esa es la situación. Y bueno, pues ahora vamos a pasar la palabra al primer ponente, Fernando Ferrando. Pues bueno, Fernando, cuando quieras. Sí. Muchas gracias, Antonio. Buenos días. Hablar de ahorro y eficiencia y no enmarcar algunas componentes de la situación económica, medioambiental y energética, yo creo que es perder el punto de vista más importante. Yo primero, en esta pequeña charla, la había dividido en dos partes. Una primera parte, que es decir, dónde estamos, de qué tenemos que hablar, y una segunda parte de lo que serían cómo va a cambiar obligatoriamente el modelo energético futuro y qué posibilidades tenemos. Yo creo que el primer punto, el que nadie debe olvidar, es que estamos hablando de algo que es energía, y la energía, pues dentro de lo que sería un paralelismo y una situación global, es un bien escaso, universal, limitado y costoso. Y cuando hablamos de bienes escasos, lo que tenemos que hacer es gestionarlos adecuadamente. Y cuando hablamos de bienes escasos, lo que tenemos que hacer, y si son universales, es pensar en globalidad y no pensar que también en una componente exclusivamente economicista. Por otro lado, el uso
y la utilización de la energía conlleva una serie de connotaciones, en la mayoría de los casos negativas. El primer punto es que la utilización de la energía es uno de los elementos más importantes del deterioro del medio ambiente. Estamos hablando de que consumimos fuentes de energía cuyo consumo es superior a su renovación, es decir, que se agotan. Que por otro lado están sujetos, o nuestros mayores suministros proceden de países con una problemática, vamos a llamarlo, pues creo que el 95% de todas las exportaciones de petróleo y de todas nuestras compras proceden de países no democráticos, con lo cual significa que a la problemática de carestía de recursos tenemos una problemática añadida por problemática, vamos a llamarlo, política y social y de movimientos de precios. Y por último, en cierta manera, pues porque lo que estamos viendo ahora es que la energía como elemento, como motor de muchas iniciativas, se está viendo que el crecimiento de muchos países que hasta ahora eran no desarrollados y ahora están en vías de desarrollo forzoso, están, vamos a llamarlo, estructurando o apretando en exceso en nuestro propio desarrollo. De esto me imagino que se habrá comentado en la anterior mesa. En el entorno de la Unión Europea tenemos el famoso objetivo 20-20-20 para el 2020, en el cual, aparte de eficiencia energética, hay un 20% de compromiso de reducción del consumo de energía final, pero no es un objetivo vinculante. Objetivo que, según la propia Comisión se está viendo, nos vamos a quedar muy lejos de conseguirlo. En cierta manera nos vamos a quedar muy lejos de conseguirlo, pues porque no es vinculante. Y uno de los elementos de la directiva, que me imagino que también se habrá hablado esta mañana, que está en estos momentos de discusión, es la necesidad de convertir este objetivo en vinculante. Por otro lado, en la parte derecha he incluido el trabajo de la hoja de ruta 2050, y alguien puede decir, pero si no tenemos resuelto el 2012, ¿por qué vamos a pensar en el 2050? Es que las decisiones que adoptemos ahora son las que nos vamos a encontrar hechas en el 2050. Piensen ustedes que si yo hago o decido hacer una central nuclear, pues estamos hablando de 40, 60 años. Si estoy decidiendo hacer una hidráulica, estoy hablando de 75 o 100 años. Las decisiones que yo adopte ahora me están configurando cuál va a ser el modelo futuro. Y dentro de ese modelo futuro, la Unión Europea establece que las renovables estarán en una horquilla entre 55 y 85. Tienen que entender que la Unión Europea es un organismo, un elemento, la Comisión, en el cual tiene la explicación perfecta estadística, la cabeza en el horno, los pies en el congelador y en el ombligo tiene la temperatura ideal. O sea, tiene que trabajar en un concepto en el que todos lo acepten y ninguno lo acate, ¿no? En ese punto, la parte de incremento y ahorro y eficiencia energética está estableciendo un 41% de reducción de consumos en el año 2050, reducción de CO2 del 80 al 95 y la electrificación de lo que sería toda la demanda energética. Si lo vemos en una componente, vamos a llamarlo medioambiental, hasta la Agencia Internacional de la Energía, de la cual son estos gráficos, establece que para pasar, si seguimos en el modelo actual, vamos a ir a un incremento de temperatura constante no asumible y pasar a ese objetivo de 450 ppm que establece como objetivo a muy largo plazo. Hay una curva que se ve entre la roja y la verde y, curiosamente, para que esa curva se pueda cumplir, la forma de ir reduciendo las emisiones está principalmente en tecnologías renovables y en mejora de eficiencia y ahorro de energía. Esta es la globalidad. Vayamos a todo esto que estamos hablando a nivel europeo. A mí me gustaría, vamos a centrarlo a nivel español. Y el primer punto en España es que si nos comparamos con fuentes del Eurostat, de cómo está la Unión Europea, y aparte del fútbol, somos líderes en otra cosa, ¿no? Primero, en dependencia energética somos líderes, estamos en el 80% de dependencia energética con respecto al exterior. Hemos mejorado algo, como decía antes Antonio,
fundamentalmente porque hemos hecho una apuesta por renovables, en muchos de los casos insuficientes, y ahora estamos mejorando porque no hay mal que por bien no venga, porque como hay una crisis económica, pues entonces estamos reduciendo el consumo. Y aquí y ahora, antes de que se adelante nadie, pues todos los planes de ahorro y eficiencia energética que se han hecho en este país, que se pueden calificar como mínimo tibios, y como mínimo descoordinados, pues ahora nos podemos apuntar el tanto de que estamos consiguiendo los objetivos previstos y estamos reduciendo el consumo. Bueno, en mi pueblo dicen que no hay cosa peor que ser el más rico del cementerio. Pues aquí puede ser uno de los elementos que vamos de, como decía el otro, de fracaso en fracaso hasta llegar al mayor rotundo éxito, ¿no? La segunda parte, que también ostentamos un liderazgo importante, es la intensidad energética. Intensidad energética, que es la energía que consumimos por cada unidad de PIB. Y también, aquí hemos mejorado todavía más, pero hemos mejorado por lo que decía, porque estamos ahora en estos momentos, por ejemplo, en demanda de electricidad con la misma demanda que teníamos en el 2005. Es decir, lo que consumía España en electricidad en el 2005 es lo que está consumiendo ahora. Entre el 5 y ahora hemos instalado 45.000 megavatios de potencia. Esos 45.000 megavatios de potencia están esperando, no sé si a que se vaya al sol o que alguien se ponga a consumir, porque están más bien en situación parado. Aquí hemos bajado el objetivo de la Unión Europea, era de 112, estamos casi en la media de los 27, porque si nos comparamos con los países de nuestro entorno económico, estamos bastante por encima. Luego veremos alguna curva y ahora pues ustedes podrán ver manifestaciones del IDAE y de otros estamentos públicos en el cual se dice España está consiguiendo reducir la intensidad energética. No es así, la estamos consiguiendo, pero porque estamos cerrando. Si no cerráramos, no la habríamos conseguido. Y el tercer punto, en el que también somos líderes, después de un denodado trabajo, es en emisiones. Aquí, por los colores, se puede ver cómo también hemos bajado. Hemos bajado porque la industria que estaba contaminando va cerrando y con lo cual estamos emitiendo menos. Pero también somos líderes. Y en ese punto, a todo esto, nos encontramos con algo importante también. Y es que la demanda está descentralizada y en unos sitios, y la oferta está centralizada en otros sitios. Con lo cual tenemos un desacoplamiento importante. Es decir, y uno de los elementos de que este país, desde hace muchos años, por no decir nunca, no ha tenido una planificación energética es lo que estamos viendo ahora. Cada cual más o menos interpreta las normas, va haciendo y rodando, llegaremos hasta donde tengamos que llegar. Fruto de todo esto es esta magnífica imagen de que quien dice, Jaume Sisa cuando cantaba decía que cualquier noche puede salir el sol. España es un sol perfecto. O sea, aquí pueden ver cómo no hay ningún problema. Es decir, por la noche seguimos iluminando. Esto es un problema porque la iluminación tiene que ir hacia abajo, no hacia arriba. Y si viéramos muchos de los alumbrados públicos, el alumbrado público normalmente va para abajo, pero también va para arriba. Y esto es una de las cosas en las cuales se puede trabajar. Hombre, no daremos la imagen de un apagón total, pero lo que sí está claro es que la contaminación lumínica que también existe es uno de los puntos importantes que tendríamos que discutir. Otro de los temas que a mí creo que en esta discusión abierta sobre ahorro de energía y que espero que sea lo más participativa posible es que la sociedad va encaminándose, no solo en España, sino en todo el mundo, primero hacia una concentración de ubicación de personas en las ciudades, es decir, a ser cada vez más urbana. Estamos hablando de que desde el 2050, del 1950 al 2050, hemos pasado prácticamente de tener pues un porcentaje del 20% en ciudades al 70%. Y también una segunda variable, cada vez con una pirámide de población de mayor edad. Todo esto es una componente energética importante. Vamos a volver a descentralizar o a concentrar la demanda en sitios donde no hay oferta. Y vamos a tener elementos, tanto en movilidad como en otras cosas, que están pensados para un desarrollo distinto hacia el que va la humanidad, hacia el que va todo lo que estamos hablando. En el caso español, cuando decía, bueno, y esta es una curva en la primera de arriba, estos son fuentes del Ministerio, o sea que en cierta manera
vamos a pensar que nos las podemos creer cuando hablan de cosas negativas, ¿no? Entonces, estamos viendo pues cómo la crisis empieza a descender el PIB en el 2007. En la parte de abajo pueden ver cuál es la curva de consumo de energía, de electricidad, y el paralelismo es total. La energía, el consumo de energía es fiel reflejo de lo que está pasando en la realidad. Alguien puede decir, sí, pero España consiguió que allá por el año 2007-2008 la demanda de energía primaria, el consumo de energía primaria se redujera mucho más cuando estábamos creciendo. Ahí hay dos fenómenos y por eso lo he cambiado esta mañana porque decía, bueno, vamos a poner qué es lo que le pasó al petróleo. Y el petróleo se puede ver que en el año 2007 hubo un repunte importante hasta llegar al máximo, a los máximos valores del valor del crudo, y ahí se juntó el declinar. Esto es un poco, pues los ingenieros, los arquitectos, vemos los primeros la crisis. Cuando se empieza a dejar de hacer proyectos, mañana se dejará de hacer obras. Y la energía es un reflejo perfecto de lo que marca la sociedad. Y en estos momentos lo que sí está claro en que en el 2011 empezó a repuntar un poquito los famosos brotes verdes o luces detrás del túnel o lo que usted quiera llamar, empezó a repuntar la economía y en cambio empezó a descender otra vez la demanda. Bueno, esa señal hacia el exterior yo creo que es importante y lo que aquí estamos hablando es que en España no hemos trabajado la parte energética. Cuando vuelva a crecer la economía volveremos a dispararnos energéticamente. ¿Por qué? Pues porque no hemos cambiado los hábitos. El 72% de la población, en unas estadísticas que se hicieron, desconoce los programas de ahorro y eficiencia energética. El 72%. En cambio, sí que hay un 88% interesados en reducir su factura energética. Lo cual, hombre, por algo se empieza. Yo ahí luego os diré cuál sería la conclusión. Oigan, si el 72% desconoce el ahorro y la eficiencia y el 88% está preocupado o quiere reducir la factura energética, la mejor solución, como luego veremos para los programas de ahorro y la eficiencia, y dado que estamos hablando de un bien escaso, es que la energía cueste lo que tenga que costar. Es decir, que cueste 2 o 3 veces más. Y así cuidaremos mucho más, igual que el agua, igual que todos los bienes escasos. La única forma de que podamos entender que hay que cuidar las cosas es cuando vemos que nos cuesta dinero. Y esto es una realidad que no la podemos olvidar. Si ya nos comparamos con otros países, pues podemos ver en la parte derecha como en electricidad somos de los países. Esto nos dicen que esto es un problema de las renovables, nos suelen decir, fundamentalmente porque nuestro coste de la tarifa eléctrica al incorporar muchas renovables es más cara. Habría mucho que discutir, pero es que en muchos de los otros países los costes de las renovables los tienen fuera de la tarifa o los tienen dispersos en el resto de actividades. Aquí todos los costes de la curva de aprendizaje de las renovables la tenemos en la tarifa eléctrica, no lo tenemos en los biocarburantes. Este es un país en el cual queremos sustituir petróleo por electricidad con renovables y lo que hacemos es que la electricidad con renovables pague todo el desarrollo y los petróleos se vayan de rositas. Luego, oiga, seamos un poquito justos, ¿no? Primero, si hay que bajar un 20% de renovables, pues el 20% tendrá que estar repartido entre todos los sectores. Y no que el 90% del esfuerzo lo pague el consumidor eléctrico. Si yo estoy diciendo y Bruselas dice que la electricidad es el vector a fomentar y las renovables el vector fundamental para producir electricidad, lo que no puede ser es que el sector hidrocarburos y el carbón no pague absolutamente nada de renovables. Y lo único que se utilice es que ahora hemos decidido, porque estamos cabreados con Argentina, no importar el biodiesel de Argentina. Y ahora de pronto el sector biodiesel español dice, hombre, ya que tenía cerradas todas las plantas y nos hemos enfadado con Argentina, pues vamos a conseguir dos beneficios. Uno, poder poner en marcha las plantas que tenía pagadas y que no funcionaban. Y dos, que se reduzca el precio del jamón de pata negra porque han dicho que no lo van a consumir. Lo cual tenemos un doble objetivo que tenemos que estar más contentos. Podía haber otros, como es que yacimientos de petróleos no convencionales a lo mejor no se hacen nunca, pero ese es un punto que vendría después en otra discusión distinta. Ya me van avisando, con lo cual voy a acelerar.
El siguiente punto, ya entrando en lo que sería el modelo, es que las cosas tienen que cambiar obligatoriamente. Después de todo este panorama, si queremos fomentar las renovables, si tenemos una demanda desacoplada con la oferta, si queremos ahorrar y mejorar la eficiencia, si queremos mejorar el medio ambiente, y si además todos tenemos chirimbolos como el teléfono que permite hacer muchas cosas y las comunicaciones son el eje que ha cambiado la sociedad, uniendo todo, nos encontramos que el modelo distinto, el modelo de futuro, tiene que ser distinto. Y tiene que ser distinto, primero, porque vamos a meter nuevas tecnologías, porque vamos a saber lo que consumimos, porque vamos a tener vehículos eléctricos que nos van a permitir gestionar cargas y consumir energía por la noche para poderlo incluso acceder por el día, porque vamos a hacer generación distribuida. Los precios y los costes de las renovables hemos llegado a una situación, como luego veremos algún pequeño ejemplo, en el cual puede ser más barato generar la energía en casa que consumirla de la red. Con lo cual tendremos que cambiar el modelo de infraestructuras. El siguiente punto es que yo, consumidor, de pronto voy a ser el centro del sistema. Dice, sí, porque estamos en una economía de mercado. Bueno, pues va a ser que no. ¿Y por qué voy a ser el centro? Porque voy a dejar de ser solamente consumidor y voy a ser consumidor, puedo ser generador, incluso puedo ser almacenador. El siguiente punto, y a lo mejor lo tenemos que hacer más complejo, es que los precios ya no van a ser constantes. En cada momento, o sea, lo que no es lógico es que alguien me ponga la lavadora, el lavavajillas, el horno y el aire acondicionado a las 3 de la tarde todo porque acaba de llegar a casa porque cerraba a las 2. No, oiga, no, igual tenemos que desplazar cargas, igual nos tenemos que comportar. Y por último, el consumidor, como decía, dentro de ser el centro, va a tener que ser quien se gestione su propio modelo. Y aquí he puesto pues 6 líneas de las que podíamos hablar. Primero, las tecnologías de comunicación y la vivienda. Esto es una lógica aplastante. Posiblemente en la mayoría de los sitios yo tengo una potencia contratada que multiplica por 4 la potencia que consumo, que podría consumir si yo tuviera vamos a llamarlo una inteligencia en el desarrollo de las cargas. Pero es que además, si la potencia fuera inferior, el mallado eléctrico tampoco tendría que ser tan grande, porque no habría que colocar todo el respaldo. Y posiblemente la generación de energía tendría que ser distinto. El almacenamiento de energía. Miren, el paradigma de la energía hasta ahora era, porque éramos ricos, bueno, lo seguimos siendo porque todavía no lo hemos reconocido lo contrario. Cualquier demanda puede ser cubierta por una oferta. Bueno, los tradicionales económicos decían que cualquier oferta se busca una demanda, sé que no hay ningún problema, esto los ricardianos y estos que se ha puesto tan de moda. No. Antes decíamos, el sistema de oferta es lo suficientemente potente que cualquier variación de la demanda puede ser cubierta. Y esto ha cambiado, o tendrá que cambiar. Ahora la demanda se tendrá que adaptar a la oferta existente. Igual que yo no puedo regar si no tengo agua, y tengo que ir a cultivos de secano, pues yo a lo mejor no puedo hacer según qué cosas porque o en ese momento no tengo energía o la tengo a un precio que yo no la puedo pagar. Y en ese punto entraremos con una componente de almacenamiento de energía, de vehículo eléctrico, de generación distribuida, de alumbrado. Hoy día existen tecnologías que pueden reducir en 5 veces el consumo de energía para los mismos lúmenes de alumbrado por metro cuadrado. Y por último, en cierta manera, y me imagino que José Luis hablará porque han hecho un magnífico estudio dentro de lo que sería, pues una bomba de calor, por ejemplo. Si yo comparo en mi casa, en vez de tener una bomba de calor reversible con respecto a una caldera de gasoil o una caldera de gas, la climatización está en la 4ª parte de coste. Tecnologías hay. Lo que no hay es información y señal-precio. Yo hay veces digo, la gente se me enfada, no, si el litro de combustible tendría que estar a 2 o 3 euros. Ha subido un 30% y hemos bajado un 9%. Es inelástico. ¿Por qué? Pues porque no tenemos la educación por el 72% que antes decía. Y ya para acabar, yo creo que
en estos ruedos que estamos dando vueltas, el futuro, estamos dando vueltas a una rotonda y vemos el futuro, próxima salida. Esto es una ciudad de Estados Unidos, o sea, esto existe, ¿no? Es un cartel que entonces, ¿cuál es el futuro? El futuro, no me cabe ninguna duda, que es la eficiencia energética, el ahorro, las renovables, la descarbonización. Y en cierta manera, ahora que estamos en una discusión, si apretarnos el cinturón o quitarnos los tirantes, yo creo que la eficiencia energética, sobre todo, y viendo que tenemos una dependencia energética exterior importante, que se nos desangra la balanza comercial importando petróleo, sería una magnífica línea de inversión y de actividad empresarial y de actividad industrial para que a esos programas excluyentes de ahorro de gasto, de fiscalización, tuviéramos algo de iniciativa económica. Yo al menos soy de los que piensan que apretándose el cinturón lo único que se consigue es que, bueno, pues que las chichas se salgan por otro sitio, ¿no? Y que no se te caigan los pantalones y te vas adelgazando, que hay que hacer algo más, que no se puede parar la economía, que hay que reactivarla. Yo la propuesta que le haría a este gobierno, que por otro lado está missing en combate y al menos no va a ningún sitio en los que podemos opinar cosas de estas, es que utilizara la eficiencia energética como elemento de generación de valor y de creación de valor añadido. Por dos razones. Primero, porque la tecnología, porque la industria y porque la actividad y generación de mano de obra es local. Y segundo, porque con el dinero que estamos tirando o regalando a países que a lo mejor no lo saben aprovechar en progresar hacia valores socialmente adaptados, podríamos estar invirtiéndolo en nuestro propio país y creando valor. Yo creo que hablar de ahorro y hablar de eficiencia y no hablar de cultura y hablar de posicionamiento social es un error. Y posiblemente la enfermedad de este país a nivel energético no sea que las tecnologías, que no es verdad, no hayan alcanzado su madurez, sino que quien no hemos alcanzado la madurez somos nosotros. Y que estamos utilizando bienes escasos como si fueran gratuitos y que no somos conscientes de la que nos estamos jugando. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Yo creo que se puede decir más alto, pero... La próxima vez gritaremos. Pero no más claro. España, además, vendemos sol de día y de noche, o sea que es algo que... destacaría, comparto muchas de las cosas que has dicho, yo destacaría únicamente dos, o destacaría las que a mí más, me parecen más importantes. La primera, el paralelismo entre el PIB y el consumo energético. Está claro que pone en entredicho las políticas energéticas. Y la segunda, que bueno, pues que yo creo que es una coincidencia que también se ha dado en la mesa anterior, y es que hay que cambiar un modelo y hay que adaptar la demanda a la oferta que exista en ese momento, ¿no? Bueno, vamos a continuar con la segunda conferencia de la mesa, que va a correr a cargo de Rosario Heras, que es responsable de la unidad de eficiencia energética en la edificación del CIEMAT. Bien, buenos días. Pues como patrona de la Fundación Renovables, pero también como investigadora sobre eficiencia energética en edificios, sintiéndolo mucho no haber podido estar esta mañana, porque he estado solo un rato al final de la última jornada, en la cual me hubiera gustado estar toda la mañana, pero no me ha sido posible. Posiblemente lo que yo vaya a contar haya muchas cosas repetidas, pero yo me voy a basar sobre todo en el tema del ahorro y la eficiencia a partir de la reducción de la demanda en edificios en España, contando casos reales. Empezaré, pues, aquello que ya se ha hablado, creo que ya están ustedes toda la mañana un poco ya cansados de escucharlo de eficiencia energética, lo que es, pero de las múltiples definiciones, a mí me gusta poner como que es la adecuada administración del uso de la energía en consecuencia de su ahorro en los sectores en que se gasta energía, pero aplicando sobre todo a la edificación, pues es obtener el mismo bienestar o el mismo consumo en nuestros edificios con el menor gasto de energía. Es decir,
usar la energía que realmente se necesita y no derrocharla. ¿Esto por qué? Pues esto porque la eficiencia es algo de factor esencial en la planificación, es reducir las emisiones de CO2, disminuir la dependencia de los recursos fósiles, como nos contaba Fernando, en esto que somos líderes, no solo en el fútbol, aunque no nos gusta, pero también en esto. Y aquí es un tema que nos afecta a todos los agentes, a todos los sectores que estamos involucrados en este tema. Luego hay que hacer un aumento de las medidas de ahorro y para ello es imprescindible disponer de una normativa y una regulación estricta. O sea, aquello de que las normas hay que hacerlas cumplir. Y en edificación saben ustedes que hay muchas cosas que no se están cumpliendo por las normativas que tenemos. Realmente se ha hablado esta mañana de los últimos reglamentos y normativas, pero a mí me gusta hablar sobre todo de esta, de la del 2006, que es la eficiencia y el uso final de la energía en los servicios energéticos. Realmente hay ahora mismo en España este tema de la edificación por el Código Técnico de la Edificación, que fue aprobado, como ustedes saben, de obligado cumplimiento a partir de septiembre de 2006, pues se ha puesto de moda, pero realmente en la Unión Europea existía ya desde el año 93 una primera directiva sobre la limitación de las emisiones de CO2 a la atmósfera mediante la mejora de la mediante la certificación energética de edificios. O sea, desde el año 1993. Cuando en el año 86 entramos en la Unión Europea, pues personalmente me tocó ir a los programas de investigación y desarrollo sobre, se llamaba entonces Solar Energy in Building, y cuando yo venía a España y contaba estas cosas, a los agentes involucrados, que entonces, como ahora, los edificios dependen tanto de los arquitectos y las empresas constructoras como de las ingenierías y las instalaciones y los mantenedores de esas instalaciones, pues parecía que en España esto no se iba a llevar nunca. En el año 93 tenemos esta primera ley y en España se hablaba como una cosa de, vamos, iba a decir, invenciones, sueños. Sin embargo, en el 2002 sale la primera directiva sobre eficiencia energética, en algún sitio mal traducido como rendimiento energético de edificios, cuando un edificio no puede tener un rendimiento como tal, debe ser eficiente, y de lo cual llevo pues muchos años investigando sobre el tema. Y hasta la del 2006, o esta mañana que nos hablaban de la Decodesign, o sea, la Unión Europea, el tema de la edificación y reducción de la demanda energética de los edificios es algo que está de rabiosa actualidad. Luego, para cumplir estas cosas, que lo que hace es urgente e imprescindible, todas las medidas de ahorro y eficiencia energética, jornadas, charlas como esta que se está celebrando aquí, y todas las que hagan falta para que se pueda cumplir estas medidas específicas y la implantación en cuanto a normativas. Lógicamente, para el fomento de la eficiencia energética en edificios, en construcción y en urbanismo. Tenemos la situación actual de la burbuja inmobiliaria, pero yo creo que esto es importante para que nos paremos a pensar realmente y paremos a utilizar planes de acciones específicos para que estos edificios que utilizamos, que según los últimos estudios más del 80% de nuestros edificios están en ruina energética, es decir, nuestros edificios más del 80% habría que hacerles una buena rehabilitación energética, y esto es un amplio campo ahora mismo de trabajo y de investigación. Y el tema de planificación urbanística, esta mañana se hablaba algo también del tema de la movilidad y el transporte, pero sobre todo el tema del acondicionamiento de los edificios. ¿Y esto qué lleva? Lleva implícito el que los usuarios, el que los ciudadanos, porque cuando vas a Europa con los primas del norte te dicen que es que en España hacemos la vida en la calle, pero realmente si se analiza el tiempo de vida de los españoles nos pasamos más del 80% de nuestro tiempo en edificios, y realmente en estos edificios son los que consumen energía y los que de alguna manera debemos entonces implicar a los usuarios en esta conciencia real de lo que cuesta la energía. Como decía Fernando, el anterior ponente, realmente no se sabe lo que cuesta la energía. Y realmente nuestra crisis financiera ahora mismo es una oportunidad para que, dada la subida de los precios de la energía, y nos van a seguir subiendo, se puede apreciar la competitividad de esta eficiencia energética. Y realmente, hace no mucho, esta semana, me hablaban de que en la Unión Europea están bastante sorprendidos en España por muchas cosas, pero por una de ellas, sobre todo, es porque en España hablamos mucho del uso de energías renovables.
Pero se nos está olvidando, y en todos los planes que van de España a la Unión Europea, se está olvidando el tema del CO2, de las emisiones de CO2, que el día que realmente tengamos que empezar a pagar también lo que nos cuesta los CO2, pues los españoles con la crisis económica no sé cómo lo vamos a llevar. Luego, realmente, todas las tecnologías energéticas que podamos aplicar a nuestros edificios es importante. Es importante por la rehabilitación energética, como alternativa ahora mismo, además, al sector de la construcción y al sector de la edificación, tanto desde el punto de vista energético como el tema del punto de vista de empleo y de trabajo, porque lo que está claro es que en las cifras y en las gráficas que nos ponía Fernando, y alguna que yo también tengo por ahí, realmente se dice que en España está disminuyendo el consumo de energía. Pero si nos vamos exclusivamente al sector residencial y servicios, a la edificación, estamos creciendo. Se está consumiendo mucha más energía. Sobre todo energía eléctrica en la época en que estamos ahora mismo en el verano, por los aparatos de aire acondicionado. Luego, habría que utilizar recursos energéticos adaptados al consumo. Y en el sector en España, el sector de la construcción y el sector del diseño arquitectónico, está sufriendo una gran crisis económica. Pero también es cierto que hay que buscar alternativas y que en España sí tenemos técnicos, tanto arquitectos como ingenieros, como empresas, que pueden llevar esto adelante y hacerlo bien. Lógicamente, yo trabajo en un centro de investigación, hay todavía muchas cosas que hacer, pero sí es cierto que se puede optimizar este uso de los recursos renovables y la característica importante ahora mismo es el tema de rehabilitación energética. Saben ustedes que hay unos programas de la anterior legislatura que era el tema de certificación energética de edificios de la administración pública, porque los de la administración pública, la energía tampoco, como somos usuarios en general, tampoco tenemos mucha conciencia. Luego habría que empezar a hacer algo en el tema de rehabilitación energética de edificios administrativos. Realmente está a punto de salir un Real Decreto, ya hay borradores por ahí, que no sé, algún día, algún viernes de esto, en algún Consejo de Ministros, saldrá ya el Real Decreto de certificación energética de edificios existentes. Hasta ahora el Código Técnico de la Edificación, la certificación energética, es para edificios nuevos. Pues ya está a punto de salir un Real Decreto sobre certificación energética de edificios existentes, donde los edificios de la Administración ya hay ahora mismo una serie de programas y una serie de actividades para ver cómo se puede reducir el consumo de energía en edificios de administración. Para ello, lógicamente, les decía, en España tenemos un tejido empresarial importante, una experiencia en diseño, en ingeniería y en construcción, y existe capacidad humana. Luego, hay veces que yo cuando veo esto digo, entonces, ¿por qué esto no se lleva adelante en España? Pues porque hay que hacer una importante medida para que los usuarios seamos conscientes del tema energético, lo que nos implica. Y la normativa, entonces, rehabilitación, les decía, ya que hay una política, un código técnico, todos los que están aquí involucrados en la edificación, pues en septiembre de 2006, cuando se puso obligado cumplimiento del código técnico, fue una gran revolución. Por ejemplo, desde marzo que se aprobó hasta septiembre del 2006 que ha obligado cumplimiento, se pidieron entonces muchas más licencias de obra nueva que se habían pedido en todo el 2005, en el año completo, por aquello de que significaba una pequeña modificación. Había que hacer unos cálculos en el tema teórico de los edificios antes de construirlos. Bueno, pues habría que desarrollar, y en eso estamos los que nos dedicamos a investigación, en desarrollar algunas normativas para la rehabilitación energética de edificios. Lógicamente, habría que incentivar a que hubiera alguna subvención con incentivos públicos, que aquí ahora mismo es donde está el parón y gordo. Pero todo esto realmente, esta directiva que les decía del 2006, lo que impulsan es el uso y la creación de empresas de servicios energéticos. Aquí pasaré muy rápido porque otro de los ponentes de esta misma mesa seguro que hablará. Lo que sí es que las empresas de servicios energéticos deben jugar un papel muy importante, ¿no? Porque estas empresas integran todos los servicios de producción de energía y distribuir la energía y a dar al usuario su energía y que pague por la que usa en los distintos usos que nos contaba antes Fernando, ¿no? Y, lógicamente, las empresas de servicios energéticos es un gran campo en España que todavía hay cosas, que se están haciendo cosas, pero queda mucho por desarrollar y por hacer. Estas empresas de servicios energéticos, lógicamente, en la directiva que les comentaba antes, define lo que son estas empresas y cómo mejoran la eficiencia. Y, lógicamente, todo esto de estas empresas
dan una serie de ventajas importantes en cuanto al ahorro. Lógicamente, todos los que hablamos de edificación, si al usuario les decía difusión, educación, concienciación social, esto es importante, ya que el usuario todavía no es consciente, nos da unos datos que si se analizan detenidamente lo que nos decía Fernando es verdad. O sea, todo el mundo está muy preocupado porque le bajen la factura de luz, pero luego en su casa, esta mañana nos daban los datos, por ejemplo, los stand-by, esa serie de aparatos que como usuario hay que concienciar. Realmente lo que sí es cierto es que en los edificios hay una gran variedad de tecnologías, pero cuando se habla de edificios hay que hablar de un mix energético. ¿Un mix energético para qué? Pues miren ustedes, no solo para reducir el consumo, sino para reducir la demanda. Lo importante, dije, hombre, si reduces la demanda está reduciendo el consumo, sí. Pero si únicamente se habla de consumo, estamos hablando de reducir instalaciones, reducir el consumo de las instalaciones. Y en los edificios, las instalaciones son una parte, pero la parte importante de los edificios es reducir la demanda mediante el diseño arquitectónico, mediante lo que el mundo de la construcción llama la envolvente o la piel. Y para reducir esta demanda, lo importante es potenciar, lógicamente, el uso de renovables en los edificios y usar eficientemente esta energía. Usar eficientemente concienciando, y la conciencia energética española deja bastante que desear. Luego, si hablamos de modelos de desarrollo, si hablamos de un sistema energético sostenible, habrá que ver cómo se integra esta eficiencia energética y estas energías renovables y producción de energía. ¿Para qué? Pues en edificios para conseguir esto, para conseguir que el propio edificio me reduzca la demanda por su construcción, tenga aparatos de energía renovables integrados, incluso renovables mini eólica para producción de energía eléctrica para autoconsumo, que eso es lo que ahora estamos pretendiendo, pero teniendo en cuenta que los edificios son algo estético. Es algo que hay que integrar para que la parte de la arquitectura del propio edificio no sea algo que no tiene nada que ver y que nos rechacen realmente el mundo de la arquitectura por el diseño estético. Que muchas veces los que nos dedicamos técnicamente a ingenierías ponemos las cosas y luego dices, si es que eso es muy feo, si es que eso no. Estos son edificios que existen ahora mismo que yo les contaría si puedo. En cuanto al consumo de energía, les decía, pues seguimos consumiendo energía en parte no residencial y parte residencial. Pero, por ejemplo, esto es un dato que a mí me gusta siempre poner. Si hacemos un cálculo, y estos cálculos hice hace tiempo, cuando la energía no estaba como ahora mismo, el gasto anual medio de una familia, pon 700 euros, en coches son 900 el consumo. Y de esos 700 euros, la mayoría es en calefacción y refrigeración. Luego, cuando se habla de consumir energía en un edificio, estamos hablando de consumir sobre todo y reducción del consumo. Que nos decían antes, yo solo hablo de la Directiva 2020 de momento, la 2050 todavía no entro en ella, porque creo que el reducir el 20% de consumo de energía en España o nos ponemos todos de verdad o será difícil que lleguemos a ello. Pero también es cierto que ahora mismo se está hablando en todo el tema de planificación urbanística y se está hablando del tema de integración de la eficiencia energética en lo que se llama Smart Cities. Smart Cities, que son ciudades inteligentes, no Smart Grid, que únicamente son de las TIC, de las tecnologías, sino que los edificios de esa planificación urbanística, ese urbanismo, nos den de alguna manera una parte eficiente e integral del uso de energía para el acondicionamiento térmico, para calefacción y refrigeración dada nuestro clima. Lógicamente, habría que tener en cuenta retos técnicos, retos energéticos, retos tecnológicos, que aquí hay que implicar todas las partes que de alguna manera de edificación tenemos. Yo como física que soy, trabajando en este tema, me gusta hablar y cuando se habla de energía, Fernando nos ponía una definición, esta es una que nos explican en física, siempre aquello del trabajo mecánico y tal, pero se nos olvida de que el sol tiene energía. Y no solo tiene energía para captadores solares térmicos, para agua caliente, calefacción y apoyo a refrigeración con frío solar, sino también para producir energía eléctrica, y se nos olvida que el propio edificio es una máquina energética. Y así es como hay que tenerlo en cuenta. Es decir, cuando hablamos de energía en los edificios, que donde más se gasta es en el acondicionamiento térmico, producir y procurar que este edificio, a través de la piel, a través de la envolvente, teniendo en cuenta las 5 fachadas, sobre todo la de la cubierta, que en Madrid, sobre todo en nuestro clima, de Madrid para abajo, como digo en climatología española, es bastante complicado. A partir de la envolvente es donde se puede reducir esta energía, teniendo en cuenta dónde tengo mi edificio, qué tengo en las paredes, que es donde me reduce la demanda, y luego cómo puedo producir y autoconsumirla directamente. Es decir, el edificio, la envolvente, la llamada arquitectura bioclimática,
tener en cuenta que esto es una máquina energética. Y cuando hablamos de eficiencia energética en edificaciones, a partir donde más se reduce es aquí, teniendo en cuenta nuestro clima, que el clima español no es el clima del norte de Europa, porque tenemos unos veranos y unos inviernos bastante distintos. Entonces, lo lógico es tener unas técnicas naturales de calefacción. En invierno, ganar la máxima energía por donde tenemos el sol, en la orientación sur, pues ahí, o procurarla, y la que tengo dentro, perderla. Y en verano, al revés, evitar que me entre con grandes voladizos, sombreamientos, y una vez que la tengo dentro, intentar ese calor echarlo a algún sitio, a la tierra, al aire, donde sea. Y después integrar como una parte más nuestros captadores o módulos fotovoltaicos, como una parte más del componente de mi edificio. Pero después también calcular y medir, no hacer las cosas porque sí. Entonces, esto es lo que ahora mismo, cuando se habla de evaluación energética de edificios, se pueden evaluar lo que nos dice el código técnico de una manera teórica, simulando en proyecto dónde tengo mi edificio, qué tengo en las paredes y en las ventanas, y de un montón de programas de ordenador que hay, miles de métodos de simulación, miles, depende de lo que tú quieras, una cosa media sean medios más simplificados, una cosa más compleja y completa, dinámica, serán más complejos los métodos. Pero en España esto obliga al código técnico. ¿Dónde está el problema en España? Que a la hora de que existen edificios bioclimáticos no se sabe realmente cómo se comportan. Pues en el CIEMA llevamos 26 años midiendo edificios. Midiendo edificios que ponemos sensores dentro y fuera y sabemos cómo se comportan. Es lo que se llama monitorizar el edificio. Monitorizar, hemos monitorizado edificios pues distribuidos así al tresbolillo por toda España, como ustedes pueden ver. La mayoría viviendas de protección oficial. Sabemos, edificios, los primeros que evaluamos son de promociones en España del año 1982, del antiguo Ministerio de Obras Públicas, que se llamaba Experiencias sobre energía solar pasiva en viviendas. Pues el CIEMAT pusimos sensores, medimos, no les voy a contar todos, pero como ustedes pueden ver, en función del clima se obtienen distintos valores. Los resultados, por ejemplo, energéticos que tenemos en España, pues es que estos son datos medidos. Medimos cada segundo, promediado cada 10 minutos a lo largo de un año, para tener en cuenta las 4 estaciones. Pues les aseguro que en España, a poco que se haga, se puede reducir la demanda energética a partir del diseño para unos niveles de confort lógicos. Y cuando digo lógicos, y más en el centro que estamos hablando del tema de salud, es que en verano la temperatura interior de un edificio debe ser de 24 a 26 grados y en invierno de 20 a 22, porque si no, quien tiene las consecuencias es el ser humano. Bueno, pues para eso en España se pueden conseguir ahorros en calefacción del 60% hasta edificios de energía cero. Y en verano, edificios dentro de niveles de confort. O sea, en España, a poco que se haga entre todos, nos pongamos todos de acuerdo, se pueden conseguir edificios eficientes energéticamente, incluso de energía cero. Hay cosas que investigar, que para eso estamos. Hay viviendas, por ejemplo, estas son unas que les traía para enseñar, en Navarra, donde ahorran el 67% en calefacción, medidos con datos y valores. Edificio, por ejemplo, en Crevillente, en Alicante, de energía cero, del año 84, medido, o sea, cuando ahora yo hablo con datos ya experimentales como físico, que es lo que me gusta, incluso experiencias de rehabilitación de viviendas aquí en San Cristóbal de los Ángeles, en Madrid, viviendas medimos antes de rehabilitar y después de rehabilitar, y el ahorro es un 67% de energía. Edificios ahora mismo que estamos evaluando, grandes edificios pues de 6.000 metros cuadrados de oficinas, porque como en el CIEMA sabemos cómo se puede ahorrar en viviendas, ahora nuestra experiencia es en edificios de oficinas, donde hemos desarrollado componentes específicos con empresas constructoras, con ingenierías, o todo el tema de reducción de la demanda y poligeneración de energía para el tema de los district heating and cooling, que ahora mismo lo que las Smart Cities en la Unión Europea nos está pidiendo. Esto es un antiguo cuartel en Zamora, que ahora es un campus universitario, el campus Viriato de la Universidad de Salamanca. Estamos haciendo toda la metodología para reducir la demanda de energía y poligenerar, o sea, generar de distintas historias. Y por último, el proyecto que es la Estrella. Este es un proyecto del año 2005 del Ministerio actual de Economía y Competitividad, en el cual se nos planteó cómo podíamos reducir del 80 al 90% de energía en edificios en distintas zonas climáticas y concienciar al usuario.
En este proyecto, del 50 al 60% del ahorro es a partir del diseño, reduciendo la demanda, y el resto con energía solar térmica que nos apoya a calefacción y a refrigeración, el mal llamado frío solar, o sea, producir aire acondicionado a partir del sol en verano. Todas las experiencias son españolas. Se involucró a 14 participantes entre empresas constructoras, ingenierías. El proyecto tiene un presupuesto de 48 millones de euros, se termina este año 2012. Desarrollamos 5 edificios en 5 zonas climáticas españolas, como ustedes pueden ver de arriba abajo, desde Almería hasta Asturias. Estos son los edificios, son edificios de oficinas, todos de 1.000 metros cuadrados, 2.000 metros cuadrados, donde ayudamos a los arquitectos a diseñar, a integrar. Son los distintos edificios que tienen máquinas de absorción para frío solar, captadores solares. Este está aquí, en la ciudad universitaria, en la Complutense, en Madrid. Yo les invito, si ustedes quieren, pónganse en contacto conmigo, se lo enseñamos, donde están utilizando investigadores de CIEMAT, no investigadores sobre energía, sino sobre hematopoiesis, máquinas de absorción, la cubierta solar con sombreamiento. Esto es en la plataforma solar de Almería, clima desértico, con las mismas situaciones, con las prisas no puedo. Asturias, cada uno tiene una tipología distinta. Asturias, antiguo reasturiano, o sea, adaptarnos a la sostenibilidad, a la zona de donde están. Esos 4 son nuevos. El quinto es un rehabilitado de un edificio que existía en Soria, un edificio de los años 74, que hubo que hacerle todo el estudio inicial para desarrollo. Esto es como ha quedado ahora mismo. Y ahora, ¿qué hacemos? Bueno, cada edificio tiene un arquitectos, entre comillas, que no entendían nada de esto, a los cuales ya les hemos ganado para la causa porque les hemos explicado las ventajas, las ingenierías convencionales más las renovables, y ahora estamos midiendo. ¿Midiendo para qué? Midiendo para saber cómo se reduce la demanda en condiciones reales de uso. Hemos puesto sensores, montones de sensores, para saber cómo se comportan, y a la vez sensores para controlar las instalaciones. Porque les decía antes a ustedes el tema de los mantenedores de instalaciones, porque lógicamente el control es que primero sea la parte solar y luego la convencional en los momentos que no hay sol. Realmente todos están controlados vía online, con todas las nuevas tecnologías. Incluso a los usuarios se les deja, tú les pones una temperatura de consigna, que ellos puedan cambiar su temperatura de consigna para que estén mejor en cuanto a acondicionamiento y térmicamente. Ya termino. Análisis de todos los sistemas que hemos puesto, que son lógicamente punteras de investigación ahora mismo, como por ejemplo es el tema del efecto del viento en los edificios, desde el punto de vista de refrigeración, que eso cuando haces el método de simulación hay que hacerlo un poco así. Bueno, pues nosotros como centro de investigación lógicamente estamos en ello. O el tema de las fachadas ventiladas, cuando se ponen, por qué se ponen, dar datos técnicos, porque realmente hay cosas todavía que investigar, o el tema de las termografías de los edificios, aquello de las pérdidas energéticas, y tenemos un laboratorio de ensayo de frío solar. Les puedo asegurar que en CIEMAT vamos a la Agencia Internacional de Energía y es el mayor laboratorio de ensayo donde se pueden ensayar distintas técnicas de frío solar en cuanto a captadores solares, máquinas de absorción, maneras de ese calor echarlo al aire, a la tierra, a donde sea. Y por último, todo el tema de difusión, guías de diseño, incluso mentalizar unidades didácticas desde el punto de vista docente a los niños de 4 años hasta acá el bachillerato sobre este tema de ahorro de energía. Entren, hay una página web, alfrisol.es, donde pueden ver todo esto mucho mejor. Realmente estos edificios, en teoría, cuando los estábamos construyendo, como esta mañana les hablaban del tema de las neveras, pues ahí están, la valoración. Esto es en teoría. De los 4 edificios, el edificio de Soria, el edificio de Asturias son 100% renovables, porque la parte que nos da solar le da biomasa. Luego el control, imagínense ustedes, biomasa y control. En la parte del edificio de Madrid y el edificio de Almería, estamos hablando de un 10%, lo rojo es la energía convencional, que en Madrid es gas natural, en Almería es electricidad, bomba de calor. ¿Qué ha costado esto? Porque esto la CIE le va a preguntar. Es que eso tiene que ser muy caros. Pues miren ustedes, estos son los valores del edificio de Alfrisol. La obra civil, o sea, el poner, como yo les decía alguna vez en el Ministerio, el poner el ladrillo bien en su sitio, y donde hay que ponerle, y el aislamiento donde hay que ponerle, porque si ponemos aislamiento en un sitio donde hay que hacer ganancia solar, no es concebible. Estamos hablando de la obra civil, el de rehabilitación es el último, es un 16%. El resto estamos hablando de que es un 5, un 2, un 3, un 8 el de Asturias, porque la propiedad quería poner madera y piedra de Covadonga. Bueno, pues estas son cosas que lleva al coste, pero estos son costes reales. Luego, cuando alguien dice los edificios bioclimáticos son un 60% más caro, ¿por qué? Esto es más caro en construcción. Estaba enseñándoles antes lo que ahorramos. O sea, cuando se habla de edificios eficientes energéticamente, hay que hablar de sobrecoste en construcción, pero infracoste en uso, porque los edificios cuestan
viven 50 años. Como último, creo que la crisis energética es una oportunidad para un cambio de modelo en el cual la edificación es algo que tiene que contribuir importante, de un punto de vista muy importante, si queremos reducir realmente la demanda de energía en nuestros edificios. Gracias. Bueno, por destacar algunos aspectos de la conferencia de Rosario, bueno, el 80% del parque de viviendas está en ruina energética, que sin duda es una oportunidad de desarrollo económico en la situación que nos encontramos, y hay que reducir la demanda, y eso, el conocimiento lo tenemos y tenemos la tecnología, lo que hace falta es, bueno, es ponerlo en marcha. Bueno, la siguiente ponencia va a correr a cargo de José Luis García, responsable del área de investigación e incidencia de Greenpeace. Entonces, tengo un currículum más amplio de todos, lo que pasa que yo creo que merece la pena que reduzcamos en las presentaciones para que ellos tengan más tiempo de trabajar. Entonces, José Luis. Bueno, buenos días y nada, muchas gracias a la Fundación MAFRE y a la Fundación Renovables por invitarnos también a participar en la jornada. Entonces, para adelante. Bueno, lo que yo quería aportar a la mesa de esta mañana es el resultado de la última investigación que ha realizado Greenpeace en tema de energía, que es el estudio Energía 3.0, que tiene mucho que decir, y eso es lo que voy a poner la atención en el papel de la eficiencia energética en cuanto al cambio de modelo energético, pero no como un análisis teórico o especulativo, sino calculado. Es decir, hemos hecho una evaluación que permite concretar de cuánto estamos hablando cuando decimos el papel que puede tener la eficiencia. Bueno, este estudio forma parte de una serie que en su conjunto lo que buscaba era encontrar respuestas a las grandes preguntas, ¿no? Es decir, ¿qué soluciones podemos encontrar frente al cambio climático? Si podemos prescindir de las energías sucias y qué soluciones tenemos. Y los primeros estudios miraron el lado de la oferta, es decir, cómo podemos producir energía de forma sostenible con fuentes renovables, pero quedaba una pregunta importante por abordar, ¿no? Es decir, cuál es el papel del ahorro y la eficiencia energética, que es de lo que se trata hoy, y que es justamente lo que Energía 3.0 venía a responder. Es decir, las preguntas que están ahí más abajo, es decir, ¿cómo podemos satisfacer, exclusivamente con energías renovables, no solamente, como vimos en los primeros estudios, el consumo de electricidad, sino las necesidades de energía en su totalidad, mirando todos los sectores desde el lado de la demanda? Y cómo hacerlo de una forma más fácil, rápida, sostenible y asequible. Ahí es donde encontramos respuestas muy importantes en el lado de la eficiencia y, como veremos, de distintos elementos. Las claves del concepto del modelo en que se basan los cálculos de Energía 3.0 son bastantes, pero bueno, las principales son estas, es decir, introducir el concepto de mecanismos de respuesta rápida, partiendo de que un cambio progresivo poco a poco, pues no es que lo digamos nosotros, es que está la evidencia empírica y los propios análisis de perspectiva energética, pues cuando uno los pone en comparación con lo de los de cambio climático, la conclusión es obvia, o sea, no llegamos ni en broma. Es decir, el planeta se va directo al precipicio de cambio climático si seguimos haciendo las cosas como hasta ahora o cambiándolas poco a poco. Entonces hace falta otro tipo de actuación, que es lo que llamamos cambios en escalón, cambios que permitan un cambio mucho más rápido, un cambio de tendencia de mucho mayor escala, que llamamos cambio en escalón. El concepto de inteligencia es la segunda clave, que bueno, ya se ha comentado varias veces a lo largo de esta mañana, todo lo que puede suponer introducir tecnologías inteligentes, sea en redes, sea en ciudades, sea en aparatos, sea en edificios, etcétera. Pero también se ha comentado en la primera ponencia de Javier García esta mañana que, claro, he utilizado la palabra conocimiento, pero nos estamos refiriendo al mismo concepto. Es decir, la inteligencia tenemos que aplicarla no solamente al ámbito tecnológico, sino, claro, tiene que estar también en el ámbito donde se toman las decisiones, en el ámbito político, administrativo, social, económico. Es decir, si no actuamos con inteligencia, pues mucho desarrollo tecnológico inteligente se nos quedará en algunos casos o solo en los papeles.
Y la otra clave, que también se ha comentado en alguna de las presentaciones, es lo que supone la electrificación como herramienta de integración. Integración quizás es un concepto más novedoso que hasta ahora no se ha considerado suficientemente, que supone mirar el sistema energético en su conjunto y no como si fuesen elementos inconexos entre sí. Es decir, no vamos a hablar de edificios y encontrar la solución para los edificios y luego la del transporte y luego la de la industria, o qué hacemos con el sector de petróleo, qué hacemos con el sector eléctrico. No, vamos a mirar cada uno de ellos y ponerlos en interrelación para encontrar las soluciones óptimas. Y esa interrelación es lo que nos lo permite hacer es la electricidad. De ahí la electrificación como vector fundamental para hacer eso. Bueno, la metodología de cálculo del estudio se basa en hacer predicciones de escenarios de demanda, sector por sector, de abajo a arriba, y bajo dos hipótesis: un escenario de continuidad, es decir, a dónde llegaremos en 2050 si seguimos haciendo las cosas como hasta ahora, y un escenario que llamamos de eficiencia o energía 3.0, que es donde podríamos llegar si hiciésemos las cosas de otra forma. Se desarrollan primero esos escenarios de demanda bajo esas dos hipótesis y luego escenarios de cobertura de la demanda, mirando pues cómo se podría suministrar la energía, cómo, cuándo, cuánto, y de ahí pues calculando emisiones, costes e incluso ocupación territorial. Bueno, la idea, no me voy a parar porque intento ya no acumular retrasos, pero la idea de sector edificación, lo que se hace es analizar una multiplicidad de tipos de edificios. La totalidad es imposible, pero realmente una muestra muy representativa de tipología de edificios, 10 tipos diferentes, tanto el sector residencial como el sector servicios, y evaluar cuáles son las medidas que permitirían un uso eficiente de la energía, una reducción de consumo, y cuantificarlas, evaluándolas una por una, empezando por lo que es la propia envolvente de los edificios, cuestiones de diseño, de cálculo de aislamientos, e incorporando también lo que hay dentro de los edificios, que también se suele como dejar de lado, ¿no? En la regulación actual no se contempla, es decir, bueno, no solamente el edificio como envolvente, sino que lo que hay dentro y quiénes hay dentro también consumen energía según lo que hagan y cómo lo hagan. Eso también hay que cuantificarlo. Bueno, el concepto en el que nos basamos es el de edificación inteligente, eficiente y 100% renovable, que en síntesis lo que viene a decir es que, bueno, 100% renovable es fácil de entender, ¿no? Es decir, se trata de que toda su energía activa la obtenga de fuentes renovables, el cómo a través de la electricidad sería la forma de suministrarla, y eso es independiente de que se genere en el mismo edificio o a través de la red. Evidentemente lo que se puede hacer en el mismo edificio pues tiene un valor añadido en términos de eficiencia, pero la eficiencia va más allá, va no solamente en que haya una generación eficiente, sino en que haya un uso de máxima eficiencia desde el punto de vista de consumo en cuanto a todas las aplicaciones envolventes y contenidos. Y inteligencia quiere decir que no solamente se incorpora los criterios de eficiencia y de generación renovable, sino una gestión inteligente de los edificios para que puedan ser parte clave en lo que es la gestión de la demanda. Es decir, edificios que intercambian con la red y con el sistema energía en los dos sentidos e información para poder poner un servicio o un conjunto de servicios a disposición del sistema. Bueno, si esto se le pone en números, se evalúa lo que podría suponer en términos de cuantitativos. Proyectado 2050, pues aquí vemos lo que se podría, solamente el efecto territorial, porque esto se evalúa, ya digo, de abajo a arriba, cada uno de esos tipos de edificios para cada provincia. Y la diferencia es muy significativa, incluso en reparto territorial. Y esto tiene que ver, si recordamos una de las imágenes que nos ponía Fernando Ferrando sobre la asimetría que hay en el sistema eléctrico español en cuanto a que en un sitio se produce y en otro se consume, pues este tipo este planteamiento, este modelo de energía 3.0 llevado a la edificación, lo que nos permite es homogeneizar territorialmente la demanda de energía y, por tanto, solventar una parte, un problema importante que tiene el sistema en la actualidad en España. En cantidad agregada, considerando todos los edificios, sector terciario y residencial, la proyección de demanda energética a la que podríamos llegar
con el modelo Energía 3.0 sería de un ahorro del 80% en consumo energético comparado entre un escenario y otro, que son los dos que vemos en la gráfica a la izquierda. Bueno, no me paro más por no perder más tiempo. El otro gran sector donde aplicamos la medida de eficiencia es el sector del transporte. Es el otro gran olvidado, como se ha comentado en alguna de las preguntas de esta mañana. Y en el sector de transporte también pues, se aplica un modelo que llamamos sistema de transporte inteligente, eficiente y 100% renovable, que lo que consiste de forma muy sintética, pues también 100% renovable, fácil de entender, todas las fuentes de energía que utilicen sean renovables, en este caso en su mayor parte también a través de la electricidad, pero no exclusivamente, porque no en todos los modos de transporte es factible o fácil. Por tanto, en aquellos casos en los que no sea factible, se recurre a otras fuentes renovables como combustible, pero normalmente se intenta evitar el uso de combustible siempre que sea posible. Eficiente es que se trata de que los vehículos den el máximo servicio, como en el caso de los edificios, máximo servicio con el mínimo consumo de energía mediante las tecnologías de uso eficiente de la energía aplicadas a los propios vehículos, a cada tipo de vehículo. Y sistema de transporte inteligente quiere decir que lo que se busca es maximizar el uso eficiente mediante no solamente que los vehículos sean eficientes, sino que su utilización lo sea. Lo que se busca es maximizar el factor de ocupación, en el caso de transporte de pasajeros, o el factor de carga, en el caso de transporte de mercancías. En definitiva, que los vehículos se usen plenamente y por tanto hay que utilizar menos vehículos para tener el mismo servicio. Y esto las tecnologías inteligentes lo permiten hacer de forma muy eficiente, y es lo que se incorpora en el cálculo. Y a su vez incorporar el concepto de gestión de la demanda, en el cual los vehículos también pueden intercambiar energía e información con la red en los dos sentidos, ofreciendo servicios de gestión de la demanda. Esto de forma ultra sintética, también de forma muy sintética, lo tienen ahí fuera disponible, un pequeño documento, un resumen de resumen, pero en fin, quien quiera profundizar más en ello puede entrar en los documentos completos en cualquier caso. Bueno, cuando le ponemos números a cuánto se podría ahorrar agregando todos los modos de transporte y mirando en los dos escenarios, pues lo que vemos es una diferencia también muy grande entre a dónde estaríamos en 2050 si siguiésemos haciendo las cosas como hasta ahora y dónde podríamos estar si las siguiésemos teniendo en cuenta estos criterios. La diferencia es también del orden del 80% o bien de un 65% si lo comparamos con dónde estábamos en 2007, que es el año base que tomamos para el estudio, y no éramos pitonisos, no podíamos imaginar que ese año base iba a ser el año pico de nuestra demanda energética, porque luego iba a venir la crisis. Pero en cualquier caso, esto hace el estudio incluso más conservador, si cabe, en sus planteamientos. Bueno, lo que ven ahí también en la gráfica son distintos escenarios de transición, porque una cosa es dónde estamos ahora y otra cosa es dónde tendríamos que estar en 2050, y se puede llegar de distintas formas, ¿no? Hacerlo de una forma dejándolo para más tarde tendrá más costes, como veremos más adelante. Bueno, el sector transportes lo vemos aquí desglosado por modo de transporte. En el escenario de continuidad vemos el peso tan grande que tiene el transporte por carretera, y como además esto será creciente, esto es consumo de energía total, final de transporte. Y sin embargo, en el escenario de eficiencia, o el escenario de tecnología eficiente, energía 3.0, pues permite invertir la tendencia, y aun siendo el transporte por carretera el que más energía consume, pues es donde más reducción se logra de demanda energética. En total, pues si agregamos todos los sectores que se han evaluado, es decir, he comentado edificación, transporte, también estaría industria, primarios, servicios públicos, uso no energéticos, pues al final entre un escenario y otro pues encontramos una diferencia del 72% en demanda de energía en 2050. Si comparamos los dos escenarios en 2050, si comparamos el escenario eficiente en 2050 con el punto de partida en 2007, pues significa que lograríamos una reducción de consumo actual, entre comillas, precrisis, del 55%.
Bueno, es que lo mismo, pero por la misma gráfica desglosada en electricidad o combustibles. El tema de emisiones, haciendo mención a lo que comentaba antes de las distintas trayectorias, lo importante de este modelo es que es el único que permite llegar a la respuesta que necesitamos, es decir, es que tenemos que llegar a emisiones cero. Todo lo demás, todos los planes energéticos que nos presenten que no lleguen a emisiones cero, es decir, son inviables en sí mismos o es inviable en lo que hagamos como humanidad en este planeta. Así que ya nos vale. La buena noticia es que con esto estamos demostrando que es posible llegar a emisiones cero. Pero no solamente es necesario llegar a emisiones cero, sino que esto hay que hacerlo lo más rápido posible. Y de ahí que el tema de las trayectorias a seguir es muy importante. Una trayectoria en la cual se vaya haciendo de forma lineal el mismo esfuerzo poco a poco, pues se logra una reducción de emisiones que, bueno, pues es lo que vemos en color marrón intermedio, que al principio es más lenta y luego al final tiene que ser más rápida. Si encima lo hacemos retardado, pues tendremos que sufrir un aumento de emisiones que es inviable y luego una reducción que sería ya extremadamente difícil para llegar al punto cero, mientras que una trayectoria responsable es la que permite lograr el mejor resultado desde el punto de vista de emisiones. Bueno, luego ya no me paro aquí porque la segunda parte del estudio tiene que ver con la parte de cómo satisfacer la demanda energética, es decir, cómo producir la energía en cada uno de esos escenarios con bajo distintas hipótesis, ¿no? Pues si seguimos si no tocásemos la demanda y un escenario de continuidad de demanda, pero cambiásemos las fuentes renovables, se analiza esa posibilidad. Otra posibilidad es que sí que tocamos la demanda y incorporamos la eficiencia energética y se muestra pues cómo se suministraría. Esto es una síntesis de síntesis. Esta gráfica lo que muestra es el reparto por fuentes de energía, tanto en electricidad a la izquierda como en combustibles a la derecha. Pero vamos, esto está desglosado hora a hora del año, o sea que está con mucho nivel de detalle, pero bueno, para ver un poco el papel que supone un sistema en el que incorporamos la eficiencia, podemos hacer lo mismo, pero con mucho menos esfuerzo, lo cual, además de ser de sentido común, aquí pues se pone con números. Y el tercer caso en el cual, además de la eficiencia energética y de las renovables, se incorpora la inteligencia mediante la gestión de la demanda. Entonces, aquí lo que vemos un poco como en el caso anterior, a la izquierda, qué fuentes de energía se utilizarían para la generación de electricidad, que no es ni mucho menos que tenga que ser así. Hay muchas combinaciones posibles, 100% renovables. La única consideración importante a tener ahí en cuenta es que siempre tiene que haber una combinación en la que no todas sean, o sea, tiene que haber una cantidad suficiente de energías gestionables. No todas pueden ser fluyentes. Pero vaya, eso puede ser 100% renovable sin ningún problema. Pero lo que se muestra a la derecha es que el papel para la regulación del sistema que tiene siendo importante lo que podemos lograr del lado de la producción de energía, por ejemplo con el termosolar o con hidráulica, es mucho más importante lo que podemos lograr desde el lado de la demanda. Es decir, la gestión de la demanda, tanto en edificios como sobre todo en los vehículos, es lo que permite gestionar el sistema energético de la forma más eficiente y de mínimo coste, como vemos a continuación en esta gráfica de síntesis que compara los 4 casos base que contemplamos, es decir, el de seguir haciendo todo como hasta ahora, solamente cambiar las fuentes de energía por renovables, el tercero, el de rosa, es el que metemos la eficiencia y el cuarto el que además metemos gestión de la demanda. Y bueno, pues lo que vemos, si comparamos en la derecha en 2050, los dos casos más extremos es que hay un factor 9 en costes. Esa gráfica es de costes totales, costes totales anuales, pues llegaríamos consumiendo un 91% menos si hacemos las cosas con inteligencia, eficiencia y 100% renovables que si pretendiésemos seguir haciéndolas como hasta ahora, como si no hubiese cambio climático. El ahorro promedio anual sería de más de 200.000 millones de euros al año, en promedio, y importa mucho también la trayectoria. Si seguimos una trayectoria responsable, nos podemos ahorrar unos sobrecostes muy grandes, porque que la energía va a ser más cara a corto plazo, para eso no hace falta estudios, eso es una evidencia que todos sabemos y nadie puede decir lo contrario. Pero lo que importa es hacia dónde vamos y si al final, después de gastarnos más dinero ahora a corto plazo, vamos a llegar a una energía cada vez más cara, que es por el camino que nos llevan, o vamos a poder lograr una energía más asequible y sostenible. Y eso es lo que permite hacer las cosas de otra forma y es lo que vemos en la trayectoria que llamamos responsable. Bien, también se analiza la ocupación del territorio, ya no me paro por falta de tiempo, y como conclusiones, lo que hablamos es un modelo en el cual se están combinando eficiencia, inteligencia, electrificación, integración de todos los sectores energéticos y un suministro 100% renovable.
Se habla de una economía inteligente, como ya comentaba esta mañana Javier García Breva, aunque utilizase otros términos, pero es esta misma idea, ¿no? Es decir, que estamos modelos de negocio en los que se apoyan en la eficiencia, el ahorro energético, eso es lo que damos valor, y no al despilfarro, no al producir y consumir más productos, sino mejores servicios. Y eso es lo que hay que ponerle valor. La electrificación como herramienta clave para transporte y climatización de edificios, la participación directa de los usuarios, tanto de vehículos como de edificios, intercambiando energía e información con el sistema, ofreciendo ese servicio, y la reducción de la demanda que se puede lograr gracias a la eficiencia, que permite solventar no solamente el problema de medio plazo, podemos llamar así, vaya 2050, sino incluso a más largo plazo, porque, oye, si seguiremos consumiendo energía sin consideraciones de eficiencia, incluso podríamos llegar a agotar nuestra capacidad de producción de suministro renovable. Entonces, el papel de la eficiencia también es clave en eso. En valor numérico, pues ya lo he comentado, ¿no? Se muestra que un sistema eficiente, inteligente, 100% renovable es técnicamente viable y mucho más favorable, y tanto económica como ambientalmente. La demanda energética se podía reducir en 55% respecto a 2007, podemos llegar a emisiones cero y un ahorro económico valorado en más de 200.000 millones de euros al año en promedio, ya que 2050, o un 99% menos. Y eso, el tema de la transición, que cuanto más rápido sea la transición hacia el modelo Energía 3.0, los beneficios económicos y ambientales serán mucho mayores. Nuestras propuestas es que esto no debe quedarse en el estudio, sino debe pasarse a la acción y, por tanto, debe incorporarse en la no existente, pero que debe existir, planificación energética para llegar a ponerse como objetivo, como país, suministrar el 100% de nuestra demanda de energía final total con fuentes renovables, no más tarde de 2050. Y plantearnos un objetivo de eficiencia energética, de reducción de demanda, que pues hemos demostrado que puede ser de 55%, pues ese debería ser el objetivo a alcanzar, y llegar al nivel cero de emisiones lo antes posible. No importa solo el punto final, importa la trayectoria, como he comentado. Por tanto, también proponemos objetivos intermedios. En el caso del ahorro energético, pues la demanda debería reducirse para seguir la trayectoria responsable, que es la de mínimo coste. En 2020, un objetivo del 28% de reducción de demanda, 2030 en 43, 2040 52, 2050 55. Y bueno, pues nada, ponemos más medidas de cambio de forma de gestionar, en definitiva, el sistema energético y por extensión el sistema económico, en el cual pues ya no me voy a detener, pero quiero decir que todo esto, para hacerlo hay que poner los medios, pero los medios son conocidos, o sea, lo que hace falta es querer hacerlo. Y nada más, quien quiera más información, pues lo tienen en esta página disponible. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Sin duda se trata de un excelente estudio que marca el camino, que dice que se puede conseguir y además conseguir con importantes ahorros. O sea que esperemos que de verdad se pueda utilizar. Bueno, vamos a continuar con la última ponencia de esta mesa, que va a correr a cargo de Antonio López Nava. Si quieres me pongo yo ahora ahí, gerente de la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética. Bueno, muchas gracias a la Fundación Renovables y a la Fundación Mapfre, en primer lugar por organizar esta jornada, que nosotros organizamos también muchas jornadas y yo creo que es muy positivo de cara a la divulgación de los beneficios y de las ventajas de la eficiencia energética, y en segundo lugar por invitar a 3E a participar en esta mesa, ¿no? Bueno, yo voy a hablar de lo que es el panorama, o voy a dar unas pinceladas de lo que sería el panorama del sector de la eficiencia energética en España, y me voy a basar en dos documentos. Uno es el estudio que ha hecho la propia asociación, A3E, y que publicó el año pasado y que es descargable de la página web nuestra, y otro que se ha mencionado es el documento la base de lo que es el capítulo 6 del Plan de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020, un documento que se ha mencionado en las primeras ponencias de esta mañana y que ofrece también una visión muy clara de lo que podría ser el sector de la eficiencia energética en España. Permítanme, antes de empezar con lo que sería el contenido de la presentación, dedicar 1 minuto o 2 minutos a presentar lo que es A3E. A3E es la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética.
Es una asociación que se creó en 2009 por iniciativa de unas cuantas empresas consultoras en eficiencia energética que llevaban tiempo trabajando en este campo. Hoy en día somos una asociación generalista, no de empresas consultoras, no agrupamos solo empresas consultoras, sino que agrupamos todo tipo de empresas que trabajan en el ámbito de la eficiencia energética, empresas de servicios energéticos, fabricantes, instaladores y demás. Bueno, estas son las empresas, somos ya más de 60 empresas, hemos ido creciendo paulatinamente, tenemos empresas muy variadas en cuanto a tamaño, condición, tenemos institutos tecnológicos, bueno, las pueden ver aquí en la presentación que estará colgada y también en nuestra página web. Los fines, el fin fundamental de la asociación es promover la implantación de medidas de ahorro y eficiencia energética. Somos una asociación muy enfocada a lo que es el conocimiento técnico, entendemos que es una herramienta fundamental para desarrollar el mercado. También se hacía mención en las primeras ponencias, en la ponencia de Javier García Breva, la importancia que tiene el conocimiento en general, y yo creo que en este sector en particular es muy importante. Representamos y defendemos los intereses de los asociados, como cualquier asociación empresarial que somos. Tratamos de colaborar en la estructuración del sector, fomentamos la I+D+I y bueno, facilitamos las sinergias y las oportunidades de negocio de las empresas de la asociación, ¿no? Bueno, estos son nuestros valores, no me voy a extender mucho, somos una asociación desvinculada de cualquier ideología política, que funcionamos con cuotas privadas y con las cosas que hacemos nosotros, abierta, participativa, todos los asociados tienen los mismos derechos y obligaciones, pretendemos ser un referente en el sector de la eficiencia energética, ¿no? Somos una asociación de ámbito nacional. Funcionamos también a través de delegados territoriales, tenemos empresas designadas como delegados territoriales para dar a conocer un poco y promover las cosas que hace la asociación en el ámbito territorial. Y bueno, tenemos 6 grupos de trabajo activos, funcionamos mucho a través de los grupos de trabajo, ¿no? Son la herramienta principal para poner en marcha las cosas que hacemos desde la asociación. Bueno, entraríamos ya en lo que sería el contenido de la presentación. Bueno, esto es lo que he dicho al principio, el estudio del sector de la eficiencia energética que hizo la asociación lo hizo en colaboración con el IDAE, estuvimos trabajando prácticamente desde que se constituyó la asociación, desde 2010, aunque lo terminamos de sacar en 2011, la verdad es que costó bastante por una serie de cosas que luego vamos a ver. Es un estudio que principalmente ofrece información cualitativa y la información cuantitativa del sector la da en base a estimaciones macro, tiene un enfoque de arriba abajo y bueno, se consultaron a muchas empresas del sector y demás. Y el capítulo 6 del PAE, que evidentemente también es público y descargable desde la página web del IDAE, es complementario al nuestro, está hecho desde el punto de vista de la oferta, lo que han hecho ha sido seleccionar unos cuantos productos, servicios que han considerado eficientes, los han cuantificado y de ahí los han extrapolado hacia arriba. Por tanto, tiene ese enfoque de abajo arriba y tiene un enfoque mucho más cuantitativo, ¿no? Bueno, algunas cuestiones previas del sector de la eficiencia energética, al menos de cómo lo vemos nosotros desde la asociación. En primer lugar, bueno, es un sector complejo, ¿no? Y es un sector complejo porque es muy difícil de acotar. Es difícil de acotar porque es difícil decir qué es eficiente y qué no es eficiente. Y si partimos de ahí, pues todo lo demás ya se puede suponer, ¿no? Es un sector transversal, horizontal, muy común a todos o a gran parte de los sectores. Hay eficiencia energética donde hay consumo energético. Hay un gran número de agentes implicados, lo vamos a ver luego en una diapositiva. Y luego también la rentabilidad de las inversiones en el sector de la eficiencia energética son los ahorros. Y los ahorros incorporan cierto grado de subjetividad. Los ahorros no se miden, o se dicen que no se miden, los ahorros se calculan en base a una serie de normas, protocolos y demás, y por tanto incorporan ese grado de subjetividad, lo cual añade una cierta complejidad en general al sector. Bueno, vamos a ir rápido porque muchas o algunas de las cosas que vamos a decir ya se han dicho. Esta es simplemente un pantallazo para poner de manifiesto lo que decíamos, ¿no? En el sector de la eficiencia energética hay muchos agentes implicados. Nosotros solemos decir que la administración pública juega un papel fundamental, juega un papel protagonista en este sector,
porque es responsable de la normativa y de la regulación, que es muy importante, sobre todo cuando comienza o cuando nace un sector, pero también es responsable de que todos consumamos la energía de una forma eficiente, es decir, de dinamizar el sector de la eficiencia energética, a través de la normativa o a través de políticas o, en fin, a través de todos los instrumentos, herramientas que tenga. Y también decimos que es protagonista porque es responsable del consumo en sus instalaciones y en sus edificios, que tiene un peso muy importante, el consumo de la administración pública en el conjunto, ¿no? Creo que había un dato que era el 19% a nivel de la Unión Europea. En el consumo de edificios correspondía a la administración pública. Bueno, esto es simplemente un pantallazo de cómo define el sector el capítulo 6 del Plan de Ahorro y Eficiencia Energética, los distintos subsectores y el peso específico que tienen. Y esto sería la foto principal, que se ha aludido a algunos de los datos en ponencias anteriores. Esto sería la foto principal del sector de la eficiencia energética que expresa el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética en cuanto a términos cuantitativos, ¿no? Ahí tenemos datos de producción, de facturación, de valor agregado bruto y de empleo. Los datos de 2009 son datos reales y los datos de 2016 y 2020 serían datos, evidentemente, estimados. Si vemos en producción, estaríamos hablando de un sector que factura 21.500 millones de euros, lo cual supondría aproximadamente un 1%. De la facturación total, y la estimación a 2020 sería facturar 58.154 millones de euros, que sería un 2,3%. Estaríamos multiplicando por 2,3 la facturación en el sector en 10 años, 11 años. Si hablamos de valor agregado bruto, parecido, estaríamos en 7.500 millones de euros, un 0,8%, y pasaríamos al 1,6%, lo estaríamos duplicando. Y si hablamos de empleo directo, datos 2009 estaríamos en 106.000 empleados, y en 2020, que supondría un 0,5%, y en 2020 estaríamos en 288.000, lo que supondría un 1,1% de la población activa. Estos son datos también un poco del PAE. El PAE prevé una serie de ahorros, preveía, no sabemos con el nuevo gobierno hasta qué punto el plan va a cambiar, 45.900 millones de euros en 10 años, lo que supone unos 5.000 millones de euros al año, de los cuales 9 décimas partes las invertiría el sector privado y 1 décima parte la invertiría la administración pública. Eso serían unos 500 millones de euros al año. Pero, tal y como están las cosas, nosotros en la Asamblea General que tuvimos en la asociación, coincidiendo con Genera, ya el director general del IDAE nos dijo que esos 500 millones este año estaban en 250 millones y que todavía además no estaban confirmados. Por tanto, todas estas cifras las damos porque son las que hay, pero hay que ponerlas un poquito en comillas. Esto es simplemente un pantallazo para poner de manifiesto que si unimos el sector o los subsectores edificación y equipamiento, serían responsables del 30% del consumo de la energía final, y sin embargo el PAE destinaría el 60% de los recursos de esos 45.000 millones de euros que hemos hablado antes, irían destinados al sector edificación y equipamiento. Por tanto, es en lo que más se pretendía o se pretende incidir en el sector edificación, tanto residencial como servicios. Bueno, y vamos a dar unas pinceladas un poquito sacadas del estudio del sector de la eficiencia energética de la asociación, un poquito para ver cuánto se está consumiendo, cómo y qué tecnologías se podrían aplicar y cuáles son los potenciales de ahorro. Son unas cifras bastante conservadoras, esa es la realidad. Pero son las cifras que dábamos nosotros en el estudio, ¿no? Si hablamos del sector de edificación residencial, estaríamos hablando que es responsable del 17% de la energía final consumida en España, que básicamente sería en calefacción y agua caliente sanitaria el 73%, electrodomésticos 22%, iluminación 4%, y tendría un ahorro potencial medio de entre el 9 y el 15%. A través de tecnologías, aislamiento térmico,
fachadas, ventanas, cubiertas, que pueden proporcionar ahorros entre el 25 y el 50% de los consumos de calefacción, calderas, que pueden proporcionar ahorros entre el 10 y el 25% de los consumos de la caldera. ¿Alguna característica de este sector por destacar? Los elevados costes de transacción. Yo creo que se ha mencionado también en alguna ponencia anterior, lo que decía Rodrigo Morel en una de las primeras ponencias. Los costes de transacción son aquellos en los que se incurre antes de implantar las medidas, costes comerciales, costes administrativos. Si estamos hablando del sector edificación residencial, los costes de transacción son muy elevados, ir a cada familia para convencerla de que implante medidas de ahorro y eficiencia energética, ¿no? Esto implicaría que en el sector residencial sería recomendable, necesitaría economías de escala y serían recomendables pues, tecnologías como el district heating, que también se ha comentado, ¿no? Existe un déficit importante de concienciación e información en las familias, es bastante evidente, y hay señales económicas no incentivadoras, ¿no? También se hablaba, ¿no? Un gasto mensual medio de una familia en energía puede ser del orden de 1.500, perdón, gasto anual 1.500 euros, ahorrarse un 20%, bueno, pues 300 euros puede no suponer una señal muy incentivadora, ¿no?, para las familias, en términos generales. Si hablamos del sector de edificación servicios, que sería responsable del 10% del consumo de la energía final, climatización sería el 59%, iluminación el 28%. Estaríamos hablando de un ahorro potencial medio en este sector de edificación servicios de entre el 14 y el 20%, ponemos un par de ejemplos ahí, sistemas de regulación aplicados a climatización que pueden producir ahorros del 20% sobre los costes de climatización, o lámparas de bajo consumo entre el 40 y el 80% sobre los costes de iluminación. Alguna característica de este sector, bueno, la variabilidad de los consumos y ahorros potenciales. No es lo mismo pues, una oficina que un restaurante o un hotel que un colegio, pero bueno, ofrecemos ahí datos medios. Y luego que las pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas, se muestran menos sensibles al ahorro y la eficiencia energética que las grandes empresas. Si hablamos del sector industrial, bueno, el 65% de los consumos sería maquinaria, el 25% iluminación, un ahorro potencial medio de entre el 9 y el 18%, bueno, con diversas tecnologías que están ahí. Alguna característica de este subsector, es intensivo en el uso de la energía y, por tanto, sí está sensibilizado. Sin embargo, todavía hay un gran potencial de ahorro en el sector industrial, ¿no? Igualmente que en el sector anterior que hemos visto, habría una gran variabilidad de consumos y ahorros potenciales. Un ejemplo de un ayuntamiento, lo tienen ahí, bueno, simplemente decir que el 52% del consumo eléctrico sería en alumbrado y el 35% en edificios, que supone el 10% del consumo energético en iluminación, el alumbrado público, que hay más de 4 millones de puntos de luz, de los cuales 2/3 partes serían ineficientes, que el gasto anual por habitante en España sería 116 kilovatios hora año, gasto medio, frente a Francia, que estaría en 91, y Alemania, que estaría en 43, es decir, prácticamente consumimos el triple en alumbrado público que Alemania, y que el objetivo de la E4 son 75 kilovatios hora año. Potencial de ahorro, bueno, hemos puesto ahí hasta el 80%, ¿no? Y ya, como tenemos que ir terminando, ¿qué debemos hacer? Por lo menos lo que pensamos desde la asociación. Bueno, se ha hablado mucho, ¿no?, pero la palanca de la regulación es probablemente la más efectiva, es decir, hasta que no se impongan medidas coercitivas, pues bueno, va a ser difícil que avancemos, o vamos a avanzar muy lentamente en lo que sería eficiencia energética, que queda mucho por hacer, en avanzar en regulación, y que también tenemos que aplicar lo que ya existe, que no se aplica en muchas ocasiones, y bueno, que estamos esperando, ¿no?, algunas cosas. Hemos puesto ahí el ejemplo del Real Decreto 47/2007, que obligaba a tener los edificios de nueva construcción certificados, y que desde el año 2007
bueno, pues vemos que eso no se está cumpliendo, ¿no? Y en parte es porque el Real Decreto 47/2007 dejaba en manos de las comunidades autónomas la implantación de registros de edificios certificados y la elaboración de procedimientos para verificar esos edificios certificados. Y, bueno, cada comunidad autónoma está tirando un poquito por donde puede. Ya van saliendo reales o normativas de las distintas comunidades autónomas que tratan de avanzar en ese camino, pero bueno, hoy por hoy hay que hacer hincapié en que es algo muy importante y que no está funcionando. Estamos esperando también, se ha dicho, el Real Decreto de Certificación Energética de Edificios existente, que lleva meses diciéndose que iba a salir este viernes, y no termina de salir. Estamos esperando también la regulación para el régimen especial de cogeneración y biomasa, del cual hacía mención el artículo 3.3 del Real Decreto 1/2012, que eliminaba las primas a las renovables. Y bueno, que desde las asociaciones y de otros colectivos se están pidiendo también reformas normativas que incentiven de alguna manera pues las inversiones en eficiencia energética, que se están pidiendo también que haya una clasificación de contratistas S y registros de empresas de servicios energéticos, etcétera. De la futura directiva europea de eficiencia energética no voy a decir nada, porque ya lo han comentado varios ponentes anteriormente. Sí, a lo mejor señalar ese carácter de empezar a obligar y que se aprobaría, si se sigue el calendario, a finales del año de este año, 2012, con la presidencia chipriota, y estaría traspuesta o debería estar traspuesta a finales de 2013. Bueno, nosotros pensamos, cuando la asociación hace tiempo pedía una nueva ley de eficiencia energética, entendemos que de aparecer, de promulgarse una ley de eficiencia energética, tendría que estar una vez aprobada la directiva de eficiencia energética y demás. Pero lo que sí entendemos es que en general la regulación en el ámbito de la eficiencia energética proporciona seguridad y esa seguridad sí que incentivará las inversiones en eficiencia energética. Cuanta más seguridad haya, probablemente más inversiones se harán. Bueno, en cuanto a empresas de servicios energéticos, tampoco me voy a extender mucho, simplemente nosotros entendemos la empresa de servicios energéticos como un modelo de negocio para implantar eficiencia energética, un modelo que, por supuesto, apoyamos y que ofrece muchas ventajas y que se adapta muy bien, sobre todo, a la administración pública, pero no es el único. Y si estamos hablando de que son inversiones rentables, es probable que, no sé si la administración pública, pero sí al menos el sector privado, pues tenga interés, si tiene dinero, de invertir él, ¿no? Que venga un externo, una S, a invertir por él. Bueno, hay que facilitar el acceso a la financiación, también se ha hablado y no me voy a extender más. Hay que mejorar el conocimiento jurídico, es muy importante para las ESES porque hay organismos, ayuntamientos pequeños que no saben licitar y a lo mejor no se fían. Cada vez es cierto que hay ya empiezan a salir modelos de contratos y cosas. A3E está trabajando en eso. Hay que favorecer la contratación de consultores, certificadores de ahorros para evitar malas prácticas, esa figura. Es importante. Y luego, bueno, hemos puesto ahí la formación, propiciar la calidad de las auditorías, que de alguna manera son la base del ahorro, independientemente de cómo y quién lo implante. Promover la figura del gestor energético, que también se ha comentado, fomentar la I+D+I. Bueno, como conclusiones, 30 segundos. Es una oportunidad de negocio la eficiencia energética, o al menos nosotros lo vemos así, y no creemos que seamos optimistas, sino que es una realidad. Y es una oportunidad de negocio para muchas empresas y muy diferentes tipos de empresas, ¿no? Fabricantes, consultoras, empresas de servicios energéticos. Estamos hablando de un mercado potencial en España de unos 1.400 millones de euros, según el estudio nuestro. Una fuente de creación de empleo, que también lo han dicho ponentes anteriores. Y última
diapositiva, el 43% de la reducción de emisiones de CO2 en el escenario 2050 correspondía a la eficiencia energética. El índice de intensidad energética español, nosotros ponemos aquí, es un 15% superior a la media de los países de la UE. Javier García Abreu ha dicho esta mañana el 20 o incluso más, probablemente da igual que sea el 15 o el 20, el caso es que hay un gran diferencial de mejora en implantar medidas de ahorro y eficiencia energética en España, y el 75-80% de la energía primaria se importa, ¿no? Entonces, todo eso hace que la eficiencia energética no sea una opción, sea una necesidad, que es un poco el nombre que se le daba a esta mesa. Nosotros en Atresa decimos eficiencia energética sí o sí, no queda otra, y eso impone o implica un cambio en el modelo energético. Yo con esto ya terminaría, y perdone si no sé si me he extendido, más o menos. Muchas gracias, Antonio. Bueno, muchas gracias a todos los ponentes por su participación, a Fundación Energías Renovables por la colaboración en estas jornadas, y como es necesario continuar difundiendo, pues seguro que alguna vez le veremos por aquí. Muchas gracias.